Ok. ¿Sí? ¿Listos? Listo. Comenzamos en 3, 2, 1. Tal vez algún día tú y yo necesitaremos ser perdonados 70 veces 7. Hey, pues bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad es de que estamos bien emocionados para hablar acerca de esto. Creo que, amigo, en algún momento hemos platicado acerca de la paternidad, el caso con tu papá, con mi papá, y creo que todos nos podemos identificar con este tema y siempre hay algo que resaltar o siempre va a haber algo en nuestro corazón que hemos vivido en nuestra paternidad, sea bueno, sea malo, y creo que es algo muy importante porque son cosas que han sellado nuestro corazón, que han marcado igual muchas veces decisiones y también que han permitido que se creen en nosotros ciertos sentimientos o manera de ver también, bueno, en mi caso la paternidad, ¿no? Pero sin embargo, creo que en algún momento en mi situación he pasado por un proceso donde fue complicado la paternidad, pero pues creo que va a ser interesante hablar acerca de esto. Pues, amigo, yo siempre he dicho y hemos hablado que yo no puedo mencionar una falta de paternidad, porque en mi caso siempre tuve un padre. Creo que mi problema o el principal problema, y lo voy a hacer una comparación del ser humano para con Dios, sí, que fue lo principal que puedo decir que Dios ha hablado a mi corazón a través de esta forma en cómo he vivido la paternidad, específicamente en el hecho de que yo hoy, ya después de años de sanidad y de un proceso con Dios, reconozco y puedo decir que siempre he tenido un padre, sí, lejos de los errores que cometió. Personalmente yo no lo podía ver como tal a través de las heridas a terceros o del contexto tan complicado en el que estábamos, del hecho de ver a mi mamá llorar, las vivencias que hay en una casa, principalmente en donde no prevalece la convicción y la fe hacia Dios. Entonces, una casa en donde no gobierna Dios, no porque Dios no sea poderoso, sino porque hay una ignorancia, hay una lejanía hacia Dios, hacia su persona, pues siempre van a haber este tipo de problemas. Pero yo siempre dejé anidar, crecer en mi corazón, sí, heridas en la cual a mí no me permitía ser un buen hijo. Porque la imagen de mi papá estaba distorsionada, la imagen de mi padre estaba distorsionada por cosas que en su rol de padre él siempre estuvo. Él siempre estuvo ahí. Yo no puedo decir una vez en donde mi padre no me dijera te amo, en donde yo, aunque mi papá pues salió de un contexto de alcoholismo, yo no puedo decir ni una noche en donde mi papá no llegara, aunque sea con unos tragos, diciéndome hijo te amo o hijo vámonos a jugar fútbol. Pero creo que el contexto de las heridas, de todo lo que yo veía, de los problemas familiares, no me permitían a mí ver el padre, el gran ejemplo de padre que estaba enfrente de mí. Caso contrario al tuyo, que yo sé que ahorita nos vas a hablar de esto, pero creo que eso es lo que nos pasa con Dios. Creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría para con Dios. Que el contexto, de las circunstancias del mundo, de todo lo que vivimos en el trabajo, en la familia, el dolor, la tristeza, todo lo que sabemos que existe por una lejanía con Él, no nos permite verlo como ese Padre, aunque Él siempre nos ha dado amor, misericordia, y basta con acercarte y buscarle y Él se va a manifestar. Sí, y fíjate que ahorita que tú estás diciendo esto, porque obviamente pues fue diferentes situaciones, pero yo quería preguntarte eso, ¿no? Porque ahora que yo soy papá y pues veo a mi hijo y pues la realidad es de que él solo escucha mi voz y viene corriendo a mí, y es donde empiezo a ver, ¿no? Eso que platican de que los hijos ven como un héroe a su papá, ¿no? O sea, desde muy pequeños, o sea, hay una idealización, ¿no? de la figura paterna.
Pero ¿cómo, no? O sea, ese contraste de que pues desde pequeño me imagino que también para ti pues era tu héroe, ¿no? Y luego te topas con esta situación, ¿no? Donde ves ciertos conflictos con tu mamá y se empieza a romper, ¿no? O sea, es esa figura o esa imagen que tú tenías. ¿Cómo vives eso? La realidad, amigo, es que es algo que se comienza a meter tanto en tu corazón. Sí. Hay raíces que comienzan a ser tan profundas en tu corazón que llega un punto en donde no eres capaz de gestionar, de controlar, de manejar esas emociones. Yo siempre he hablado de que el lenguaje de mi papá son los deportes. Sí. Mi papá es un amante del deporte y mi papá, tú lo ves, yo veo que siempre me gusta ver en las mañanas, porque siempre mi papá se levanta temprano, es la primera persona que se levanta en la casa. Y siempre lo veo, está con su teléfono y es o la Biblia o ESPN o un diario, cuestiones de fútbol, de boxeo, cosas así. Los resúmenes deportivos. Y eso me hizo ser a mí de esa forma. Entonces, mi papá más que un héroe, como un superhéroe, era admirable para mí. Yo recuerdo que para mí no pegarle bien al balón o yo tenía o mi peor partido o mi mejor partido cuando mi papá estaba. No había puntos medios, eso siempre lo había comentado. Pero cuando comienza a ver este contexto de problemas, la imagen de él se empieza a distorsionar. Y algo que es impresionante para mí es cómo había un punto en donde en la mesa, en los tiempos de comida, podíamos hablar de deportes horas y horas y horas, pero no podíamos tocar otros temas. No había esa cercanía de amigo, no había esa facilidad de mi persona para con él. Él muchas veces quería romper esas barreras, pero había algo dentro de mí que no me permitía abrirle mi corazón, decirle, quiero que me conozcas como mi mamá me conoce, o quiero compartir contigo esto que yo comparto con mi mamá. Yo no lo podía hacer, era imposible para mí gestionar eso. Wow, ¿y qué fue como que lo que fue rompiendo eso, ¿no? O sea, para que pudiera haber otra vez ese acercamiento con él. Pues en primera parte, creo que cuento con una gran ventaja, que es haber llegado a los caminos de Cristo, a los caminos de Jesús a muy temprana edad. Creo que llegar a una edad, 11 años, a el contexto no solo de iglesia, sino de un tema de fe, de siempre ser impulsados a conocer a Dios, no solo la iglesia, sino conocer a Dios, a su palabra. En ese contexto de llegar desde muy pequeño, creo que fue un facilitador para que mis ojos se abrieran a muy temprana edad y que hoy yo pudiera estar disfrutando esa relación con mi papá. Creo que desafortunadamente, para muchos esos son los principales problemas que yo encuentro en la vida de fe como tal. Hay muchas personas que al acercarse, no quiero decir tarde porque nunca hay tiempo perdido para con Dios, pero sí es en los procesos de poder acercarse a tu papá, de poder tener estos tiempos y esta gran ventaja que es conocer de Dios desde muy pequeño y disfrutar sus misericordias, porque yo lo veo así, yo lo veo como un acto de misericordia y de gracia el poder hoy disfrutar una relación con mi padre. Y mira, y sigue siendo complicado en algunos aspectos. Por eso es que puedo tener empatía con aquellas personas que entiendo que se les complica la relación con sus padres. Sí, fíjate que en mi caso, ya lo hemos platicado, ¿no? Pero ¿cómo fue la paternidad en mi situación? Porque pues yo desde muy pequeño, pues obviamente empecé a darme cuenta de algunas cosas, ¿no? Y como que no veía quién era mi papá. Entonces, obviamente, cuando ya estoy, bueno, mi mamá tiene una relación con que ahora es mi padre y pues aunque no es biológico, pero realmente es la figura paterna y me ha mostrado el amor de un padre. Eso fue algo bien impresionante ahora que yo pues ya he reflexionado y he aprendido muchas cosas, porque fíjate, yo hasta los 21 años mi mamá me dijo, ¿no? O sea, pues la situación de mi padre,
padre que pues él nunca se quiso hacer responsable y bueno, pues hasta ahorita no lo conozco, ¿no? Pero es increíble cómo me sorprende que mi padre, él nunca hizo una diferencia en mí. Desde la primera vez que yo lo conocí, que tengo ese vago recuerdo que él me abrazó y recuerdo que desde ahí él me mostró un amor de verdad como un hijo, o sea, y nunca él fue como que, bueno, solo eres hijo de mi pareja o de ahora de mi esposa. Y lo más increíble fue cuando nació mi hermanito, porque aún cuando nació mi hermanito y también que compartimos el deporte que es el fútbol y él jugaba fútbol y me iba a ver a mis partidos y todo, o sea, de hecho eso era sorprendente porque a veces como éramos afines a eso, y yo, o sea, siempre que jugaba él ahí estaba, iba conmigo y igual me compraba cosas y todo ese rollo, y es ahí donde digo, wow, o sea, como alguien que sin ser yo de su propia carne, si él me pudo adoptar de esa manera sin hacerme sentir que él no era mi padre. Y cuando yo llego a los pies de Cristo y empiezo a ver si mi padre, que tiene errores, que es humano y que todavía no está en los caminos de Dios, pudo amarme de esa manera y hacerme sentir como un hijo de verdad, ahí pude entender en la palabra donde nos dice que Él nos adoptó. Sí. Porque en el momento que Él nos adoptó, Él nos amó como sus hijos, o sea, no hubo una diferenciación. Y ahí dije, wow, o sea, si mi padre, que es humano, me ama de esa manera, cuánto amor Dios tiene para mí y cuánto amor de padre estuvo dispuesto. Es cuando comprendí mucho como lo que dice, ¿no? De que Él entregó a su hijo por nosotros. Y dije, o sea, es increíble el amor de Dios. Y ahí empecé a descubrir también una paternidad que, a pesar del amor de mi padre y que, como te lo dije, o sea, nunca hizo diferencia, siempre me amó como su hijo, pero aún habían cosas que yo no podía tener de Él y que podía llenar completamente mi corazón. Y es ahí donde solamente nuestro Padre, que es Dios, ha podido llenar muchas cosas en mi corazón, en mi vida, y dentro de eso a poder también perdonar a mi padre biológico, que no lo conozco, que nunca se presentó, también a perdonarlo y a bendecirlo. Y ahí es donde empiezo a ver, o sea, para mí fue muy importante tener la figura de mi padre, que, te digo, compartió momentos conmigo, que empecé también a ver cómo respetaba a mi mamá, cómo la amaba, y esas enseñanzas que obviamente son sumamente importantes, ¿no? Ver a tu madre y ver a tu padre cómo comparten momentos, también como pareja, ellos cómo demuestran su amor, cómo comparten su amor con un hijo, y por eso creo que es fundamental, y creo que muchas personas que no han podido tener esa oportunidad de tener un padre en su vida, realmente siempre va a estar ese vacío. ¿Y por qué lo digo? Por lo mismo, si yo teniendo un padre que me amaba, que no hizo diferencia, aún así había un vacío que solamente un padre puede llenar. Entonces imagínate, ¿no? O sea, cómo están viviendo estas personas la falta de una figura tanto paterna físicamente como también el conocer que tenemos un Padre Celestial. Fíjate que una de las cosas que siempre han tocado mucho mi corazón es cómo podemos tener una visión clara de Dios como Padre cuando muchas veces nos ha faltado identificar a nuestros propios padres terrenales. En este caso, pues mi caso es de que yo era el que no podía reconocer a mi papá, y yo era el que no, por las heridas de un contexto, no lo podía reconocer. Tu caso es completamente diferente. Podría decir que el contexto te llevó a ti a ser la víctima, y podemos ver que en este mundo hay multitud de casos de personas que la visión del Padre está distorsionada, y una de las cosas que Dios me llamaba a ver es cómo tú o cómo una persona le puede hablar del amor de Dios, de una paternidad de Dios, ahora sí que al mundo, cuando el mundo tiene una visión diferente de paternidad. Sí. Entonces entra esto que tú mencionas, en donde una de las cosas que Dios, por la cuestión ya de experiencia que me fui dando cuenta, era que mi padre, yo no puedo quejarme de nada de mi papá, pero
sí había muchas deficiencias dentro de su paternidad. Tampoco puedo decir que todo era perfecto. Pero cuando Dios se muestra a tu vida, experimentas y logras experimentar esta plenitud como tal, y pasa en cualquier entorno de nuestra vida. En la cuestión de la provisión financiera, Dios se quiere mostrar como nuestro proveedor. En la provisión de cualquier tipo de recursos, Dios quiere ser esa persona que nos permite experimentar esa plenitud. En la cuestión sentimental del amor, con la amada, ahora sí, las cuestiones más sentimentales, Dios también viene a llenar esos vacíos que esa persona no nos puede brindar. De la misma forma, en los aspectos de la paternidad, Dios te envuelve en un amor en la cual uno de los dichos de Jesús que más me encantan, que podemos ver en la Biblia, es cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, en donde menciona que recibiremos ¿a quién? A esta persona. Así es. La persona que vemos en este punto, ese Espíritu Santo, que es el que al entrar en nuestras vidas nos trae una visión clara de esa paternidad, nos llena, nos permite clamar, hablarle Abba, Padre. Yo no le encontraba mucho sentido a esto, porque el término Abba sigue siendo papá. Entonces, las versiones en español de la Biblia muy atinadamente mencionan Abba, Padre. Podría sonar muy redundante, pero en la cuestión de los significados más exactos, el sentido Abba no solo era de padre, sino se podría mencionar que era algo de intimidad, de algo más entrañable, algo como la palabra que nosotros los latinos utilizamos como papá, papito, papi. Y esto es algo hermoso, porque nos da una visión. El Espíritu Santo es el que nos logra dar esa visión y el que corrige esa visión distorsionada del Padre, y nos permiten ya no solamente vernos como hijos, sino nos conecta para que le podamos decir papito, papá, conectarnos a una verdadera intimidad con Dios. Sí, y eso es fundamental, porque muchas veces, como tú decías al principio, el sentir ese alejamiento también de que tenemos un Padre Celestial, de que o solamente vemos la figura o solo la parte de Dios y decimos hoy y escuchamos Dios y es la ley, los mandamientos, y no vemos esa paternidad en Él, porque es necesario que nosotros vengamos a Jesús. Y la palabra lo dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Sí. Y cuando llegamos a Jesús, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces somos hijos de Dios, y entonces tenemos derecho a la promesa que es el Espíritu Santo. Y ahí es donde lo que tú recalcaste es súper importante, y entonces surge ese sentimiento para poder reconocer a tu Padre. Si no hay un reconocimiento del Padre, nunca te vas a sentir hijo. Así es. Y lo increíble de esto es que cuando tú reconoces quién es tu Padre, entonces tú vas a saber que eres hijo, lo vas a sentir y vas a correr a los brazos de tu Padre para sentirte protegido, para sentirte amado, y entonces para poder llenar ese vacío que no va a poder llenar un Padre terrenal. Sí, y todo esto que tú mencionas, amigo, alguna vez una persona me aconsejó, un pastor, Sí. Que me hubiera gustado grabar esa conversación porque no la pude grabar. Él me dijo, adopta. Si tú puedes adoptar, adopta. Porque así como la paternidad, el ser padre, te permite entender, tener una nueva visión de Dios, ahora desde ese punto de la paternidad, que puedes comprender cómo es que Él te ama. Yo creo que tú puedes hablarme más de eso. Hemos hablado muchas veces cómo es que Dios ha tratado a través de tus hijos. Yo creo que tú eres el mejor que puede compartir de eso. Y yo lo veo claro con mi abuelo. Mi abuelo tuvo una cantidad enorme de hijos, pues sabemos que le tocó la época en donde no había televisión, y mi abuelo se dio a la tarea y multiplicó sus generaciones. Pero aparte de tener la gran cantidad de hijos, mi abuelo adoptó personas, y personas a las que yo los puedo reconocer como tíos. Esto es algo impresionante para mí, porque el hecho de que mi abuelo lograra gestionar dentro de la familia algo como la adopción tan natural,
permitió que dentro de la familia yo pueda ver a mis primos como tal, a mis tíos como tal. Y eso sucede en la visión de la fe cristiana. Es cuando el amor de Dios desciende sobre tu vida. Puedes lograr un amor hacia tu prójimo como tus hermanos, como tal. Puedes perdonar, puedes hacer muchas cosas que en ti es imposible. Una persona me dijo, a veces pensamos que el cristianismo es como un checklist, como tener ciertos principios que debemos de practicar, y en cierta parte tiene mucha veracidad, pero el cristianismo se debe vivir relacional, porque cuando tú te relacionas con el Padre, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, vemos que Pablo habla que manifiesta un fruto, y ese fruto es amor, paciencia, benignidad. Entonces el verdadero cambio, y cuando surge un cambio en nuestras vidas que nos permite manifestar mejor relación con nuestro papá, con nuestra esposa, con nuestros seres cercanos, con todo, que podemos ser mejores personas, es a través de una relación con el Padre. No, sí, y igual quería compartir este pasaje que la encontramos en 1 Corintios 8:6, y dice: sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él, y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Y ahí es donde podemos ver que tenemos un Padre que nos ama. Y sabes, cuando ponías el ejemplo de mis hijos, y en realidad yo pude comprender y sentir en mi corazón, yo creo que un fragmento, una parte de lo que es el amor del Padre hacia nosotros. Porque cuando tú tienes a un hijo en tus brazos, te das cuenta que estás dispuesto a entregar y hacer todo por él, sin importar cómo se va a comportar, sin importar si te va a obedecer, sin importar si en algún momento se va a dar la vuelta de tu casa y se va a ir. Nunca va a dejar de ser tu hijo y nunca lo vas a dejar de amar. Y he visto cómo mis hijos crecen y cómo hacen berrinches, y mi paciencia hay veces que está hasta aquí, pero cuando ellos vienen y aún llorando y sabiendo que se portaron mal o sabiendo que no te obedecieron, y ellos vienen y te dicen: papito, papá, te conmueve y te gana el corazón, y lo único que quieres es abrazarlos y llenarlos de besos. Y ahora digo, imagínate nuestro Padre. Y eso, si nosotros, siendo aún, como dice la palabra, ¿no?, en Lucas 11:11, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿no?, que lo que le pidamos, y si le pidamos al Espíritu Santo, nos los va a dar. Y ahí he comprendido muchas cosas, que Él siempre va a estar dispuesto a que, aunque te equivoques, abrirte los brazos para abrazarte, aunque tú hayas hecho malas cosas, porque te ama, y eso nunca lo vamos a poder quitar del corazón de nuestro Padre. Bueno, amigo, yo para terminar mi participación quisiera comentar algo que tiene que ver mucho de lo que tú dices. Cuando me pongo a estudiar más sobre este tema de la paternidad, que es algo que ya desde mucho tiempo atrás Dios había llamado a mi vida a estudiar, no para predicar, sino precisamente por todo lo que comenté al principio, por las deficiencias que yo notaba de mi visión en primera forma de mi Padre terrenal como tal, que eso afectaba mucho para mi visión del Padre Celestial. Y es cuando me pongo a estudiar sobre Mateo 6, cuando la gente que le pregunta a Jesús cómo debemos orar. Yo me sorprendo cuando dentro de un estudio más profundo logro ver que justamente estas personas que le preguntan a Jesús cómo debemos de orar, cómo debemos de platicar con Dios, eran personas que sí sabían hacerlo, pero lo sabían hacer según la tradición y según la cultura en la que ellos estaban. Y ciertamente sí había algo, porque ellos notaban que Jesús lo hacía diferente. ¿Cuál es esta? Que mientras en ese contexto y en ese entorno y en esa época se le oraba a Dios como Señor, aquí estoy yo, tu siervo, Jesús oraba Padre nuestro. Así es. Y eso es hermoso, porque incluso cuando
Dios, cuando Jesús nos llama a conectarnos con Dios como nuestro Padre, tampoco es algo que nos llama a desestabilizar o a quitar esta visión de que Dios es nuestro Señor. Honra. No, ¿por qué? Porque enseguida que dice Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hay dos visiones que no son diferentes, sino que lo que viene Él a mostrar es que no porque sea nuestro Padre deja de ser Dios. Así es. Nos eleva a entender que estamos comunicándonos no como un señor o como un rey que solo está en su trono juzgando al mundo, viendo quién se porta bien o quién se porta mal, sino un Dios que entregó lo más hermoso, lo más valioso, como la parábola del tesoro de las perlas, esa perla de gran precio, Jesús. Y Él nos reconcilia con el Padre y podemos decir Padre nuestro. Amén. Pues creo que podríamos hablar muchísimo más. Sin embargo, te hablamos desde lo que hemos vivido en cada uno de su lado y cómo hemos podido encontrar la paternidad, no solo de la figura terrenal, sino más importante de la figura celestial. Así que nos vemos en el siguiente episodio en Esto es Ruth, el podcast. Nos vemos. Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking